En el marco de las residencias de Fundación Sí, tengo el honor y el gusto de charlar hoy con Maca. Hola Maca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Muy bien, sí, ¿Estás nerviosa? un poco. Yo un poco también, no te voy a negar. Maca, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Antofagasta de la Sierra, queda al norte de la provincia de Catamarca, en el límite con Salta. Si tenés que explicarme a mí, que soy un porteño de pura cepa, ¿cómo es ese lugar? Bueno, para empezar, Antofagasta queda muy lejos de la capital, Sí. queda casi a 600 kilómetros. Es un lugar muy árido, muy poca vegetación, muy bello, paisajes hermosos, tiene mucho turismo nacional e internacional, es bellísimo. En el último tiempo tuvo más auge turístico, ¿no? O sea, yo por lo menos empecé a escuchar más de Antofagasta en el último tiempo. Sí, eso y también las redes, ¿no? Claro. Eso ayuda un montón, ya, vos viste, uno llega, publica una foto, lo comparte y Sí. eso hace que se visualice más el lugar. Y bueno, vos creciste ahí. Sí, yo nací y crecí en Antofagasta de la Sierra. ¿Hasta qué edad más o menos? Hasta los 18 años, que fue cuando me fui a estudiar a la universidad. Ok. ¿Y esa crianza ahí en ese lugar, cómo era? ¿Cómo fue tu infancia ahí, digamos? Bastante lindo en el sentido de que creces rodeado de naturaleza. Por ahí no sos tan consciente quizás en ese momento porque sos niña, pero rodeada de mucha belleza, de mucha curiosidad, lo que te genera la naturaleza en sí, ¿no? Llevar a preguntarte el porqué por qué el volcán que tengo enfrente, por qué la laguna, por qué estoy rodeada de este lugar tan bello, cómo se generó, por qué se formó. Ok, ese es un interés igual que te pasaba más a vos. O sea, digo, no sé si a todo el mundo le pasa eso. Puede ser. Hay mucha gente que vive en lugares y que por ahí no sabe ni cuál es el nombre del árbol que tiene enfrente de la casa, digamos. Sí, es probable. Es O verdad. sea, vos tenías un interés por todo eso. ¿Había algún interés que te generaba ¿Qué particularmente del paisaje? ¿Qué era lo que más te gustaba? En Antofagasta tiene por ahí mucho contraste en colores, por ejemplo, Sí. de pronto vos ves un volcán todo oscuro negro y al lado tiene una laguna y todo lo demás que lo rodea es de tonos claros. Entonces vos decías, ¿por qué esa diferencia de color? ¿Qué hace que sea así de esa manera? Y cuando yo agarraba las rocas o piedras, en ese momento que les decía así, cuando era más chica las miraba y decía, o sea, tiene un montón de cosas que no sé qué son, me interesa, y ponerle recoger una de un lugar y recoger de otro lugar, ¿por qué no se parecen? ¿Qué tienen de distintas? Eso, o... Pero tú en tu grupo de amigos o de amigas, ¿era común ese interés o sentís que era muy particular tuyo? Muy particular porque casi siempre en esta curiosidad o en esto de andar por todos los lugares revisando, era sola, sí. Muchas veces me Y pasaba hoy de no sé. que, bueno, era una curiosidad como de niña, digamos, Exacto. y hoy que tenés una visión como más de grande y de experta y quizás científica acerca de ese lugar, ¿cómo explicás ese lugar científicamente, geológicamente? Geológicamente es el altiplano, la puna, generada después del levantamiento de la cordillera de los Andes, por eso el vulcanismo. Y de hecho me encanta poder verlo desde mi formación, decir por qué se formaron los volcanes o por qué los salares es hermoso. Así que sí. O sea que hoy tenés toda una visión. ¿Y no perdiste algo de ingenuidad acerca de eso? ¿No hay algo que extrañes de esa niña que no sabía y ahora quizás perdió el halo de misterio que había ahí? No tanto, porque nunca hay tanta certeza en algo. Ah, ok. Nosotros, vuelvo de nuevo a esto, Sí. ¿no? a la roca, quizás la visualizamos, la vemos, podemos tener una idea de que la constituye, pero no tenemos una certeza hasta no hacer toda una prueba y estudios. Entonces eso pasa siempre y siempre queda la curiosidad.
ahí Bien. de fondo. Bueno, entonces tu crianza fue, digamos, en ese lugar. ¿Tu familia cómo está compuesta? Somos una familia medianamente pequeña. Tengo 5 tíos, mi mamá y un hermano, mis abuelos. Bien. Sí. Y vos ahí, digamos, la crianza fue... ¿Fuiste al colegio? ¿En el colegio había alguna materia que te interesara más particularmente que otra? ¿Ya notabas alguna tendencia? No sé, ¿te gustaba más geografía que...? Eso es verdad. Por ahí, y eso me di cuenta quizás hace poco tiempo, mi mamá me hacía jugar mucho, pero siempre había un libro capaz. O sea, yo inicié rayando libros y jugando así, y ahora por ahí cuando ella me ve leer le digo, ma, pero si no querías que lea libros me hubiese hecho jugar con otra cosa. Le digo, esto es lo que yo recuerdo desde hace un montón de tiempo y casi siempre estoy leyendo cosas. Entonces como que mi mamá incentivaba esa curiosidad todo el tiempo, ya sea comprándome cosas, un libro nuevo, mostrándome cosas nuevas, todo el tiempo. O sea, que sí. ese interés genuino tuyo fue... Tu vieja Sí, mi lo mamá. apoyaba mucho. Sí, y todo el tiempo buscaba corregirme en cuanto al lenguaje, un montón de cosas. O sea, mi mamá me ayudó muchísimo y lo sigue haciendo, ¿no? Y en cuanto a la curiosidad de las materias, cuando yo iba a la escuela siempre estaba más enfocada a las ciencias naturales. Bien. De hecho, hubo un momento donde pensé que iba a estudiar algo relacionado más a biología o a zoología en sí, pero después, ponele, habrá sido cuarto grado, que creo que ahí vemos sobre los volcanes y cómo se generaron y cómo se formaron. Hacer la parte general, Sí. ahí me gustó muchísimo y justo leí una enciclopedia de geología, la tocaba así mínimamente y ahí lo terminé de elegir, digamos. ¿Y hay algún maestro o maestra, alguien así que también haya... Viste que uno siempre, no sé, tiene por ahí un maestro o una maestra que tocó ahí una fibra, un interés, que si esta persona despertó en mí un interés por algo que quizás no tenía o que lo fomentó? Así de primaria y secundaria no recuerdo mucho. Ok. Algún Ok. maestro. ¿Hiciste la secundaria ahí? Sí, hice la secundaria en Antofagasta. Y... De hecho, nosotros, al ser una población tan chiquita, somos creo que un poco más de 2.000 habitantes actualmente, hay una sola escuela primaria y una sola secundaria. Ok, Así que sí, la hice ahí. bien. Y para esto ya de curiosidad mía, ¿qué Sí. tipo de fauna hay ahí? Tenemos, a ver, fauna en sí. Biología no es mi punto, no es mi No punto importa, fuerte. Pero así en general tenemos vicuñas, hay muchas aves, no sé, parinas, no sé cómo se llaman los otros, pero sí tenemos varias. ¿Cuándo aparece Fundación Sí en este recorrido? O sea, vos estabas terminando la secundaria y ¿cuántos años tenés ahora vos? 27. 27. Y en ese momento, cuando estabas terminando la secundaria, ¿cómo era tu situación? ¿Qué proyectabas? ¿Cómo recordás ese momento? Siempre pasa esto de que, viste, que estás haciendo el último año de la secundaria y la pregunta de todo el entorno es ¿qué vas a hacer después? Claro. O vas a estudiar algo, lo que sea, ¿no? Y bueno, yo estaba iniciando la secundaria y justo uno de mis tíos le pregunta a mi mamá qué iba a hacer yo después. O sea, yo en mi cabeza ya lo tenía firmado, yo iba a estudiar. Nunca pregunté cómo lo iba a hacer, cómo iba a llegar ahí, no sé. No pasó por mi cabeza. Estaba la decisión, pero no estaba el plan. Bien. Y bueno, ahí me acuerdo de que ella le responde de que es probable que no me vaya a hacerlo. Y internamente sentí que algo se rompía en mí, ¿me entendés? Porque el estudio era fue y lo es y sigue siendo para mí lo más importante. Eso que es para mí la llave que abre un montón de puertas. Es como esa llave maestra para todo. Y entonces al escuchar eso era como que un poquito me temblaba todo internamente. Pero bueno, ahí supe que tenía que hacer real conciencia de mi situación
y empezar quizás a idear algún plan, ¿no? De saber cómo lo voy a hacer. Te pregunto desde la ignorancia, pero esa respuesta de tu mamá, ¿vos sentís que era una respuesta como natural, en el sentido de que era lo común, que no te pudiera decir? O sea, ¿por qué decís que lo dijo, por lo que me contás, lo dijo como con mucha naturalidad? Sí, por ahí sí, por el hecho de la situación económica en la que estábamos. Era impensado y poco probable hacerlo. Pero esa Entonces, conversación nunca la habían tenido entre ustedes, o sea, vos la no, escuchaste de ella diciéndosela a otra persona. claro, sí, exactamente. Por supuesto que eso abrió y dio pie a una conversación que tuvimos entre nosotras después, pero ¿Y cómo yo no me daba recordás cuenta. esa conversación, cómo fue? Fue un poco evaluar las posibilidades y eran bajas realmente. Entendí que su respuesta estaba ya dada de un análisis que hizo ella de cómo estaban las cosas. ¿La universidad más cercana, cuál es? La Universidad Nacional de Catamarca, que está en la capital de la ciudad, en la ciudad capital, perdón, Sí. y está a 600 kilómetros. Y eso implicaba que vos te mudes, que Claro. tengas que pagar un alquiler, supongo, toda una serie de gastos. Sí, exacto, desde el boleto para viajar, desde el lugar donde tenés que vivir, desde la comida, y son muchos gastos, ¿viste? Que hay que considerar y no es como que podés mandar a una persona y decir, bueno, veo qué pasa después. Y Supongo vos que en ese estaba momento desesperado. eso fue una decepción, o sea, cuando escuchaste a tu mamá decir eso, ¿sentiste como un baldazo de agua fría o automáticamente lo transformaste en, bueno, ¿cómo hago para resolver esto? Claro, fue esa mi respuesta fue esa, la de empezar a ver cómo puedo hacerlo o cuál puede ser el camino que me puede llevar a ese objetivo. ¿Y ahí Ese. qué alternativas buscaste? Y en su momento, Perdón, ¿todo esto era en tu último año de colegio? Sí. O sea, tenías, ¿qué, 17? 17 años, sí. Y en su momento el plan era, bueno, elegir alguna carrera, muy ingenuamente, claro, por supuesto, porque no conoces poco el mundo como para decir qué vas a hacer, ¿viste? Entonces, ingenuamente, mi idea era estudiar alguna carrera que sea corta, de 2-3 años, que me diera el sostén económico para luego yo poder estudiar geología. Ese era uno de mis planes, por ejemplo, ¿no? Y dentro de eso estaba, bueno, digo, qué sé yo, por ahí si estudio algo de la policía, capaz que eso va a ser algo seguro, me va a dar plata para que yo pueda, bueno, tener algún sustento económico, que yo me pueda sostener y estudiar geología. Era como esa era una de las alternativas. Ingenuamente porque sabemos que toda carrera demanda tiempo, energía y un trabajo después también. Claro. Pero bueno, ese era uno de los planes alternativos que yo tenía, ¿no? Y ahí, en ese contexto, ¿cómo aparece Fundación Sí? Bien, nosotros ahí en Antofagasta, la escuela en ese entonces, ahora se modificó, iniciábamos la escuela en agosto-septiembre. Sí. Por las condiciones climáticas de Antofagasta. ¿Cómo son las condiciones climáticas? En invierno suele ser muy frío. ¿Tipo qué temperaturas? 10 grados bajo cero, menos incluso. Entonces se hace difícil asistir a la escuela bien temprano, hace muchísimo frío. Entonces, por ende, se cambia las fechas de cuando uno inicia la escuela y cuando finaliza. En ese entonces iniciábamos en septiembre y terminábamos en mayo. O sea, yo finalicé la secundaria en mayo y después tenía muchos meses libres. Bueno, pasaban los meses y en noviembre de ese año justo fue a Antofagasta a trabajar una chica, una médica, que conocía el proyecto de Fundación Sí, conocía las residencias universitarias, supo que nosotros éramos un grupo que ya terminó la secundaria en mayo y habló con el director de la escuela y él nos convocó a todos para tener una reunión para que ella nos pudiera contar acerca del proyecto de residencias universitarias. Y estábamos ahí al límite porque en noviembre finalizaba
miento, quizá un poco antes, en octubre no, pero en noviembre se hacían las entrevistas. Nosotros nos enteramos como una semana antes, nos inscribimos rápido, por suerte nos contactaron y fui con creo que 3, 4 compañeros más para hacer las entrevistas en Catamarca Capital. Y ahí, ¿cómo siguió ese proceso? O sea, ¿se te apareció una especie de solución ahí enfrente que por ahí ni tenías en cuenta, o no? No, no lo tenía en cuenta, pero tenía mucha fe y esperanza de que si pudiera darse algo, de que algo surja, porque no aceptaba el no en mi vida, al menos en cuanto a la carrera que yo quería, ¿no? Y hice la entrevista así en noviembre, sabía que tomaba un tiempo la respuesta o la decisión y esperaba que fuese un sí. Así que a finales de diciembre me llamaron y me dieron la noticia de que sí había ingresado a la residencia. ¿Y recordás ese momento donde te dan la noticia? ¿Qué sentiste? No, sentí como que algo acá se volvía a reconstruir y toda una ilusión tremenda diciendo de sí, lo voy a lograr, porque hay gente que me dio un sí. Y una vez que te dan el sí, después ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo sigue? Yo fui, creo, a principios de febrero ya para hacer el curso de... O sea, una vez que teníamos el sí, ya nosotros podíamos ingresar al siguiente año en la fecha, bueno, de que iniciamos las cursadas y todo eso. Entonces ahí armé todo, valija, bolso, todo, y para ir a estudiar ya hice el curso de ingreso y todo lo demás. Y de ahí ya para adelante. Y básicamente, digo, para que tu experiencia le sirva también a otras personas, ¿cómo es eso? ¿En qué te banca Fundación Sí? ¿Cómo se te ordenó la vida a partir de ahí, digamos? A ver, bueno, para empezar ellos te ayudan con el tema de la residencia, bueno, tienes que pagar alojamiento. Bien. El tema de la comida también lo sustentan, el tema de los profesores, si necesitas profe particular también. Y eso sería alguno de los puntos principales. Por otro lado, nosotros en las residencias tenemos voluntarios acompañantes siempre. Bien. Entonces ellos pueden ayudarte en el caso de que tengas alguna necesidad del momento que te pueda pasar, viste, lo de enfermarte quizás, y ellos te colaboran muchísimo en ese sentido. De hecho, fue el punto, creo yo, principal para que mi mamá pueda confiar y dejar que yo me vaya de Antofagasta a estudiar, porque no solo entendió que es dejarme ir y que yo voy a estar sola por el mundo y sabrá Dios qué pueda pasar. Sabía que había todo un grupo de voluntarios detrás y sabía que ella podía tener esa tranquilidad de que a mí me acompañaba muchísima gente. Claro, estabas contenida y cuidada, digamos. Claro, sí, eso era su tranquilidad. Le ayudó muchísimo en ese sentido. Y bueno, empezaste la carrera ¿en qué universidad, de nuevo? En la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Te anotaste en? Licenciatura en Geología. Y una vez que entraste, dijiste, sí, esto era lo que quería. Muchas veces pasa también, y puede pasar, digo, para que no romanticemos todos los procesos de estudio, que uno se anota. Yo me anoté en Derecho, por ejemplo, hice un año y me bajé. Pero cuando vos empezaste la carrera, dijiste, sí, esto era. Claro. De hecho, me acuerdo de haber iniciado la carrera y tenía tanta certeza. Y por ahí me tocaba charlar quizás con los otros chicos ingresantes que ya estaban súper al tanto de todo, ya tenían todo súper organizado. No sé, en quinto año vamos a cursar tal y tal materia, en cuarto tal y tal, en segundo esto y esto. Los miraba así y decía, ¿qué era un plan de estudio? ¿Dónde estaba? ¿En qué me estoy involucrando? ¿En qué me estoy metiendo? Porque quizás para muchos otros es normal decir, bueno, elijo una carrera y un plan de estudio y nunca lo pensé, sinceramente. Entonces ahí me enteré del plan de estudio y ahí sí pude ver y desglosar todas las materias. Digo, bueno, sí, creo que sí, estoy en lo correcto.
Y después ya cuando fui aprendiendo un poco más, por suerte, ahí me di que sí era lo que yo quería. Pero sí puede pasar lo otro de que... De que digas, no, Claro, sí. claro. Para mí es totalmente válido porque al fin y al cabo te permite saber o terminar de decidir también, ¿no? Para mí la geología es un mundo totalmente ajeno. ¿De qué se encarga la geología? La geología en sí, estudiar la tierra, el origen, Bien, la formación, pero no solo eso, ¿no? También nos dedicamos a la parte de agua, de ambiente, desde, no sé, perforación y extracción de agua hasta el control de calidad de aire a veces. Más allá de que sea poco conocida, porque eso es la verdad, sí. Podemos involucrarnos en un montón de trabajos, desde industrias hasta trabajos independientes. ¿Y a vos qué es lo que más te interesa hoy? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Estás trabajando actualmente? Sí, estoy trabajando y por ahí me queda un poco pulir a qué rama o en qué rama de la geología quiero perfeccionar un poco más, que sé, o avanzar, porque me gusta de todo lo que hacemos. Y me es difícil decidir algo ahora. Quiero volver un poco atrás, ¿cómo fue todo el proceso de hacer la carrera? Digamos, ¿estuviste acompañada? ¿Te sentiste cuidada? ¿Todo bien, digamos? Sí, sí, sí. En ese sentido, sí me sentí muy acompañada por los chicos, por los voluntarios sobre todo. Y en el tema de la carrera, fue aprender a estudiar. Ok. Porque, bueno, sí, yo tuve, creo que actualmente también pasa, una brecha demasiado grande entre la secundaria y la universidad. Para mí secundaria no sé si representó un esfuerzo. Claro. Y pensé que eso era estudiar, o sea, ir a escuchar a un profesor y ya. Y no era así. Obviamente, en la universidad tuve que... O sea que hubo todo un proceso de adaptación. Sí, de adaptarme, de entender que hay que dedicarle muchas más horas y demás. Pero bueno, sí, fue grandísima la brecha ahí porque, qué sé yo estaba haciendo el curso de ingreso y llegaba todos los días, mochila al fondo. Y la olvidé hasta el otro día. Otro día lo mismo, callaba. Yo lo sabía todo. Claro. Y después, cuando voy a repasar, dije, ¿qué era esto? Como... Claro, ahí entendí. Tenés que sentarte a estudiar, repasar y hacer todo porque realmente es distinta la forma. ¿Te recibiste? Sí, me recibí el año pasado. El año pasado. Sí. ¿Qué sentiste cuando te recibiste? Es difícil describir, o sea, son como todas las sensaciones juntas, eso de el alivio de haber finalizado, porque ya el último tiempo es como que lo estás esperando demasiado, la felicidad de hacerlo, no sé, también valoré muchísimo a todos los que me acompañaron, porque, bueno, yo me fui un poquito antes de la resi, porque podía hacerlo ya, y mi mayor miedo cuando me fui era que no estuviese nadie en ese día. O sea, como decía, bueno, me voy de la resi y voy a cortar el vínculo con todos y nadie va a estar el día que yo me reciba, va a ser feo, va a ser todas esas realidades que me contaba internamente, que por supuesto que no pasaron, ¿no? Y por otro lado, me costó irme de la resi porque cuando yo llegaba y ese ambiente se genera después de mucho tiempo, de que abría una puerta, así, ya abro la puerta de la resi y estaba llena de chicos. O sea, había uno acá tomando mates, otro por allá y el otro, Maca, ¿cómo estás? Qué sé yo, un abrazo. Se genera después ese clima familiar hermoso. Yo decía, cuando me vaya, ¿cómo me voy a sentir? Cuando yo abra la puerta y ya no estén todos. O sea, al principio pensé que eso iba a ser bueno y que iba a estar bien. Después digo, uy, la que se viene. Porque fueron 6, 7 años de estar con muchísima gente y ya me había... ¿Y el último año estabas sola ya? ¿El último claro, año ya o cuando los me fui. Sí. Y sí, recibirse es una sensación espectacular. Sí. Cuando te recibiste, ¿cómo celebraste?
¿Volviste a tu casa? ¿Celebraste con tu mamá, con tu familia? Sí, celebré con mi mamá, con mi familia. Me quedé viviendo en la ciudad por el momento. Sí. Ahí estoy decidiendo qué hacer, pero sí, lo celebré muchísimo. De hecho, pude celebrarlo con mi familia, sí, pero principalmente con mis abuelos. Por ahí el último tiempo y al verlos tan grandes ya de edad, tenía como internamente ese miedo de que no fuesen a estar ese día. Y por suerte pude hacerlo, entonces como que fue un momento muy emocionante. Ver su felicidad, ver No, la obvio, felicidad me de los que imagino. te quieren, de los que te aman, así cuando le decimos recibí, que se le iluminen los ojos y esa felicidad compartida es hermosa. Manu me pasó esta foto. ¿Se ve? Sí. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía 11, 12 años, 11. Y ahí ya estabas mirando rocas, comparando rocas, diciendo qué es este lugar, cómo se formó. Sí, sí, sí. Estaba con la curiosidad así por el mundo, pero también era muy tímida, me cuidaba demasiado a mí, o sea, en el sentido de que no compartir con un otro me parecía un desafío enorme y prefería no hacerlo. Era así, era con muchos miedos, quizás. ¿Sentís que hay algo de la grupalidad de la residencia que ayudó a eso, el hecho de que fueran muchos, que cada uno tuviera por ahí historias distintas, viniera de lugar, no sé, viniera de lugares distintos, que todos tengan un fin común de... ¿Sentís que eso ayudó? Sí, 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 la verdad que... Y lo dicen incluso los voluntarios que me conocen desde el inicio, resaltan mucho ese cambio que hubo, porque realmente era alguien que prefería no compartir con nadie, no tener protagonismo básicamente en nada, y era así, o sea, era muy tímida también, no te podía sostener la mirada en una conversación. O sea, yo te preguntaba algo y lo primero que hacía era esquivarte la mirada y hacía esto, y era todo lo que podía hacer. Pero donde sí me sentía segura y me sentía bien era estudiando. Ahí yo podía pasar a dar una exposición adelante de muchas personas, hacerlo bien, pero si vamos a lo personal, no, ahí fallaba. Mira. Un montón. Entonces después sí, el hecho de tener que convivir con muchas personas me ayudó muchísimo. Yo creo, como dijiste vos, que la cuestión educativa es realmente una cuestión, digamos, que puede cambiar realidades, que es muy necesaria para el crecimiento personal de cada uno y también para el crecimiento de una sociedad en general. ¿Cómo podemos hacer por ahí para que esto se contagie? O, no sé, ¿vos crees que puede haber algo que vos puedas decir como para que haya gente que se anime más o tratar de estimular esto? Desde tu experiencia personal, digo, porque vos la viviste, sabés cómo es, por ahí tenías, no sé, inseguridades, miedos, y te terminó, no sé, ¿sentís que te terminó cambiando la vida? Sí, por supuesto. Por ahí yo siento que, no sé, en mi caso el objetivo era el título, el objetivo era recibirme, pero en el medio del camino está todo el crecimiento. A veces pensamos a la educación como un punto fijo y ya, pero no, el crecimiento, el de compartir con un montón de gente, conocer lugares. En mi caso, compartir con los chicos en la residencia me ha formado de una forma totalmente diferente. Para mí sí, la educación sigue siendo lo más importante y uno de los caminos principales para mejorar en todos los aspectos, ¿no? En la sociedad en sí. Y la forma en la que podemos cambiar quizás es seguir apoyando a proyectos como este, como es el de Fundación Sí, en todos los aspectos posibles. Viste que está el Sí Pueden, hay muchos proyectos dentro de la Fundación y en él principalmente lo de las residencias universitarias, ¿no? Eso me parece lo principal para mejorar el tema de la educación, al menos actualmente. Si vos del otro lado querés ser una de las personas que colabore, puedes entrar en fundacionsi.org.ar. Gracias, Maca. Gracias por esta conversación. Un gusto conocerte. Igual.